Pocas veces la clase política se había retratado de una manera tan clara. Pocas veces habíamos asistido a un espectáculo de cinismo de tamaña naturaleza. Y muy pocas veces la gran mentira, el gran secreto de la transición había aflorado de una manera tan evidente. Obsesionados con el botín político de la reforma laboral, los partidos se han olvidado de la hipocresía de la que siempre habían hecho gala y han hecho que aflorase el cinismo en su estado más puro, desvelando, por lo tanto, pues, la nuda realidad política de nuestro régimen de poder, que no es otra cosa que una oligarquía de partidos. La mayoría de los ciudadanos, sobre todo los bien intencionados, pues habrá quedado atónito. Habrán visto cómo valores y principios que ellos consideraban que formaban parte de nuestro propio régimen político, pues no están allí, ni mucho menos. Pero yo creo que es una buena noticia, porque al final, siempre es bueno que las personas se den cuenta de lo que tenemos y del germen, en este caso, que habita en nuestro Parlamento y que da pie al régimen de poder que tenemos. Ya hay voces dentro del sistema que están advirtiendo de que esto pues puede ser un antes y un después y que deberían calmarse porque ese gran secreto de esa oligarquía pues está empezando a aflorar, los ciudadanos se van a dar cuenta y eso a los que están ahí dentro no les beneficia en absoluto. Como digo, todos se han retratado, absolutamente todos. Vayamos por partes. El Partido Socialista, a través de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cometido lo que yo considero como mínimo un fraude democrático y probablemente algo más, porque si nos fijamos en la propia tipificación de lo que es el delito de prevaricación, pues queda muy claro que es un acto administrativo, un acto político es un acto administrativo a sabiendas de que es injusto. Y puede haber algo más injusto en este mundo, en pleno ejercicio de la democracia, que un representante de la soberanía nacional se equivoque, sea torpe, sea tonto o no lo sea, se equivoque e intente enmendar a tiempo ese error para que su voto refleje fielmente lo que es su propia voluntad, o la de su partido, me da lo mismo, pero en ese momento, la de su propia voluntad. ¿Sí? Hay algo más injusto que evitar, pudiéndolo hacer, porque además el reglamento del Congreso así lo prescribe. No hay más que interpretarlo yo diría, o con un mínimo de buena voluntad o con un mínimo de voluntad democrática. El reglamento así lo permite. Que la presidenta del Congreso lo evite, pues como digo, o tiene el nombre del fraude democrático o tiene el nombre de la prevaricación que los tribunales a lo mejor acaban teniendo o considerando. Vayamos al Partido Popular. El señor Casado también se rasga las vestiduras y tacha de fraude democrático la acción y la actitud de la presidenta del Congreso. Pero eso lo hace con un artículo de un reglamento, por importante que sea, no deja de ser un artículo de un reglamento. Y en cambio, hace como que no pasa nada desde hace años, no solo en este caso, sino desde hace años, con la propia Constitución española, cuyo artículo 67.2 dice que no se puede actuar bajo el mandato imperativo de los partidos políticos, que los diputados tienen que actuar de manera libre, que tienen que actuar de acuerdo a su propia conciencia y no con el mandato imperativo del partido. Y al Partido Popular eso le da exactamente igual. Solo se fija en el reglamento, en el artículo del reglamento que la señora Batet ha traicionado o violado. Pero vayamos a Ciudadanos. El partido de la regeneración política, el partido que venía anunciando la nueva política, que tenía en el frontispicio de su programa electoral la regeneración democrática, y tenía dos grandes bastiones para ello, además de la transparencia, que eran la separación de poderes, por un lado, y la reforma del sistema electoral para hacerlo más libre, más igualitario y, por tanto,
más democrático. Venían acusando y denunciando la oligarquía de partidos, la partidocracia que hacía que las listas estuvieran compuestas por personas completamente acólitas y afines a los jefes de los partidos políticos. Pues bien, el señor Val, Edmundo Val, ha criticado y denunciado a los diputados de UPN que no han tenido en cuenta, que han traicionado la disciplina de partido, y les ha dicho que son unos traidores. Les ha dicho que ellos no son los dueños de su escaño, que ellos están allí porque la cúpula de UPN allí los puso y que el escaño le pertenece al partido y que ellos no son absolutamente nada. Claro que es verdad, pero usted viene ahora con estas, o sea, usted viene a defender la democracia, acusando a los únicos que en este momento han hecho uso de verdad del mandato constitucional, del mandato representativo. Usted que venía a alabar la democracia, a regenerar este sistema político, llama traidores a quienes están cumpliendo con la Constitución. ¿Pero qué es esto? Vayamos ahora a los propios actores, a los propios diputados que se han saltado la disciplina de partido. No les voy a poner ni nombre. Yo casi ya ni me acuerdo. Da lo mismo. Estos diputados, como todos los demás, por cierto, pero no tenían nombre. Tenían un nombre, sí, un sello en la frente, como las reses, el sello del partido político. Ellos siempre hicieron, llevan 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados, lo que el partido les había mandado hacer. Siempre habían hecho eso. Y su peso político es su peso en carne humana. Lo que pesa su naturaleza es lo que hace engrosar, engordar el haber del partido político en donde se encuentran. Así fue, así es, y así será cuando estos señores vuelvan al Parlamento bajo el régimen que tenemos en su condición de miembros de UPyD o miembros de, a lo mejor, otro partido político que seguro o seguramente, o quizá haya acabado negociando con ellos. Porque no es normal que de la noche a la mañana, como pasó en el famoso pasaje de Casablanca, cuando el capitán Renault, después de llevar noches y meses llevándose las crudas en el casino subterráneo que tenía Rix montado en su café, de repente se da cuenta que allí se juega, mientras le dan el sobre del dinero que ha ganado esa misma noche. Estos parlamentarios de repente se dan cuenta de que el mandato representativo no se está cumpliendo y que no se está cumpliendo la Constitución. Vaya, ahora mismo os dais cuenta, no os habéis dado cuenta hasta hoy, qué casualidad, ¿no? Pero es que, para colmo ya de cinismo, resulta que llega este Gabriel Araceli de la política. Voy a, por si él no se está oyendo, como no sabrá de lo que hablo, Gabriel Araceli fue ese personaje tan conocido de los episodios nacionales. A mí me recordaba mucho al Lazarillo de Tormes, un buscavidas, un don nadie que, bueno, pues poco a poco ha ido medrando en la vida. Bueno, pues este señor Rufián, para acusar al PSOE de un acto más o menos autoritario, de no tener en cuenta al resto de los partidos que conforman ese gobierno Frankenstein, pues le ha recordado o ha denunciado que no tiene en cuenta, que está ignorando el Partido Socialista, que se encuentra, o que el Parlamento, mejor dicho, que el Parlamento es la sede de la soberanía nacional. Y esto lo dice el representante del partido que lleva 90 años intentando quebrar la soberanía nacional y la unidad de España, que lleva 2 golpes de Estado a sus espaldas y que lleva 40 años chantajeándonos a todos los españoles y también a ese Parlamento con su papel de bisagra para formar y conformar gobiernos. ¿Cabe mayor cinismo en la clase política? Yo diría que no, pero eso es bueno, por otro lado, porque es mejor el cinismo que la hipocresía. Ahora ya sabemos todos, como decía al principio, el germen que habita ahí dentro y la verdadera naturaleza del poder o del régimen de poder que caracteriza al sistema político español. ¿Hay solución? Claro que hay solución. ¿Tienen las personas que hay ahí dentro
la culpa. No, no. La solución, por supuesto, no son ellos, pero no es simplemente cambiar a esas personas. Lo que ellos nos han dicho, el gran mensaje que nosotros tenemos que entender de esto es que la Constitución no se puede cumplir bajo esta ley electoral. Por mucho que lo diga y por mucho que lo prescriba, con esta ley electoral, con esta oligarquía de partidos, no se puede cumplir el mandato o el artículo 67.2 de la Constitución. ¿Queremos que se cumpla la Constitución? Yo sí, por lo menos. Los miembros de nuestra campaña de OLE, de otra ley electoral, por supuesto que también. Y por eso sabemos que el primer paso que tenemos que dar para que en España se cumpla la Constitución y muchas otras cosas es cambiar la ley electoral. Cambiémosla y cambiaremos España. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.